cambio, sobre lo que fue ser guiadora de golondrina en esos primeros años, sobre lo que se vivió en probablemente el primer diseño de nuestra rama y la última etapa de las alitas. Pero antes, yo quería contarles algo. ¿Alguien sabe más o menos cuándo las golondrinas, cuándo había una rama menor femenina en nuestro país? ¿Ah? Antes, mucho antes, mucho antes. A ver, ¿quién da? Brownies. Las brownies, sí, pero ¿alguien sabe de cuándo era? Bueno, como buena profe de historia, fui a los libros y encontré un cuadrito muy significativo del año 28 que data un poco en cuenta cuánta gente había ya en el año 28 golondrina, en el año 29 y termina en el 33 y en el 36 en estadística. Voy a irme sobre las brownies, que ese es el rango que era el que nosotros hacíamos mención. Las brownies para el año 28 eran registradas 76. Ya somos más de 4 años. Y eso era el 0,6% del registro. Para el año 33, un año duro, piensen que empieza el conflicto en el mundo, ¿no? Los totalitarismos en Europa. En fin, la historia de Chile es bastante compleja en ese periodo. Y ya teníamos 120 brownies, amparadas en las escuelas de las guiadoras, de las escuelas normalistas, con mujeres que se hacían cargo de ellas, ¿cierto? Como guiadoras, y tenemos a la Sara Vázquez y a otras más, ¿cierto? Que en Rancagua forman los primeros grupos, y acá en Santiago también. Ya para el año, una baja en el 36, ya teníamos 100 por brownie, pero después de eso vamos increciendo. Y dejamos de ser brownie, ¿cierto? En un proceso de cambio que sufre la asociación y nos transformamos en alitas. Y luego golondrina. ¿Y saben por qué? Pues yo lo ilusiono, ¿no? Esta serie de cambios. Voy a invitar a Patricia, que nos va a acompañar y nos ser guiadora en ese periodo. No quiero ser guiadora en los 80, en los 90, al principio. Muchas gracias. Ay, por favor. Yo quiero dar primero las gracias por esta invitación. Para mí es muy significativo estar aquí hoy día. Fui guiadora, tengo 2 niveles avanzados en alita y en golondrina. En alita tengo nivel avanzado número 20 y en golondrinas el número 2. Contar de la historia para mí es contar mi vida. Yo en el año 80 ingreso al movimiento Scout y hago mi primer curso básico, en ese tiempo en las alitas. Y vivo todo ese proceso del 80 al 91 siendo guiadora de ronda. Fui en un primer momento Bilibri y en algún momento llegué a ser la Biblia. Y en ese proceso, acompañando a las niñas en el grupo Santa Clara en la cisterna, accedo al curso básico y comienzo este proceso junto con iniciar mi vida matrimonial. Yo tengo 5 hijos y de los cuales 4 de ellos me acompañaron en todo el proceso de formación. Cada año que tenía un hijo era campamento de formación. Así que está íntimamente ligada a mi existencia el ser guiadora en su momento de la ronda y en algún momento de la bandada. Fue un tiempo muy especial, sobre todo lo que significó el proceso de cambio, porque acompañar en el sábado a sábado a las niñas, uno va viendo cómo ellas van cambiando su manera de pensar, su manera de ver la realidad. Entonces, este mundo mágico, comillas, que tenía Bambilia, les quedaba a ellas como, así como, ¿cómo puede ser esto de las hadas? ¿Y dónde existen las hadas?
Entonces les resultaba como demasiado lejano, distante. A pesar de que nosotras en el equipo de la ronda insistíamos en llevarlas a este mundo mágico. Y así como la Comisión Nacional, en ese tiempo presidida por la Pati Cardenil, empiezan a soñar la comisión, a buscar qué otros aspectos podrían llevarnos a construir un nuevo fondo motivador. Fui partícipe de algunos procesos en la Comisión Nacional, donde un día nos reuníamos y decíamos, no, el pájaro azul, veamos la historia del pájaro azul. Y así como eso, vimos muchas historias, hasta que finalmente la Pati dice, no, ¿saben qué? No hay que copiar nada, hay que crear. Y en ese crear, la Pati tenía un equipo, ya no recuerdo los nombres, pero eran 2 mujeres más, y empiezan a construir este cuento, no este cuento, la historia de las golondrinas. Empiezan a buscar y a investigar los elementos, más que nada apoyar en el fondo valórico de la existencia de las golondrinas, de construir familia, de que vuelven siempre al mismo lugar, que tienen una sola pareja, bueno, etc. Hace que las golondrinas sean finalmente la opción, porque también vimos a la abeja, etc. Entonces llega un punto en que se dice, no, ¿saben qué? Lo más acorde a colocarlo como un marco valórico, en un fondo motivador, la vida de las golondrinas. Y es así como comienza todo este proceso renovador, todo lo que significa cambiar. Cambiar no es fácil, cambiar produce ciertos dolores para aquellos que tienen que dejar algo y mutar a otro. Y es así como nos invitan a participar en el primer curso avanzado de Ciencias Callejones en el año 92, en el mes de septiembre, y entramos como alitas y salimos como golondrinas. La Pati decía, este proceso ha sido un parto y es como, si me miran un poco van a encontrar que tengo plumas, porque fue intenso y a la vez desafiante, porque no sabían cómo iba a ser recibido este nuevo fondo motivador. Y como les decía, en ese curso avanzado vivimos bastantes momentos de sentimientos encontrados, porque para aquellas que habíamos sido partícipes del proceso anterior, que nos vinieran a vender la pomada del nuevo fondo motivador, era así como, ya, a ver, véndanla y veamos si acaso compramos. Y debo reconocer que hicieron un gran esfuerzo y fue muy motivador ese primer instante de escuchar, y bueno, las chiquillas se esforzaron y hicieron una presentación muy bonita con sombras chinas, me acuerdo en esa oportunidad, contando la vida de la golondrina. Entonces eso a las que veníamos del proceso anterior nos cautivó en términos de lo desafiante que era volver a asumir esta otra realidad. Así que fue un momento muy, muy rico, de mucha riqueza, el compartir ese nacimiento, ¿no? Ese parto de, como les decía, de entrar de alita y salir de golondrina. Bueno, y todo lo que vino después con todo ese proceso de difundir a lo largo de todo el país lo que era este nuevo fondo motivador. Eso es como así, como súper sucintamente lo que yo les podría comentar de lo que significó ese momento. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Yo estoy ya a contarles lo que sea. Me interesa cómo lo tomaron las niñas en ese proceso de pasar la vida. Yo creo que en todas, bueno, no sé ahora, hace rato que no estaba como niñita, por lo menos hace 7 años, pero en ese momento, estoy hablando de 92, en mi andada fue contarles una historia nueva, y para ella fue fácil, no produjo, bueno, las más antiguas, las que tenían las últimas etapas, que ella, una solo, eran las últimas etapas, ¿no? La Sol, como que a ella, los niños tienen que quitar esto, decía, a nosotros nos gustaba esto, ¿no? Pero eso fue
resistencia, pero yo diría que más que de las niñas, fue una resistencia irrelativa, ¿no? Pero de las guiadoras. Las guiadoras como que, ¿y qué se creen estas? ¿Qué aprendieron? Descubrieron la pólvora y ahora mismo en la cabeza. Como todos los procesos, tiene un tiempo. Pero yo diría que a nivel de las niñas fueron las que menos resistencia pusieron. Sí, yo recuerdo eso como algo beneficioso para ellas, ¿no? Y como uno siempre está recibiendo niñas nuevas, rápidamente el recambio se empezó a producir. Y ya después las que estaban en la última etapa se van a la compañía, así que tiempo pasado. ¿Cómo lo tomó la asociación? En realidad, los dirigentes y las guiadoras, este cambio, ¿se acostumbraron o hubo, por ejemplo, algunas rondas que siguieron en el tiempo trabajando y mutaron a manadas, por ejemplo, no? Sí, bueno, yo no creo estar descubriendo ninguna pólvora con lo que les voy a decir respecto de las resistencias. Siempre, al menos en nuestra asociación, en aquella época, para no mezclarlo ahora, ¿no? Contar algo significaba que una parte importante de la asociación decía, sí, vamos al cambio, otras no, rotundamente, y mantenía la unidad anterior, en este caso la ronda, y otro tanto trató de hacer un mix. Y es así como... ¿se me olvidó el nombre? La Isabel. Como la Isabel lo plantea, parte de la resistencia fue crear estas manadas mixtas o las lobitas, y yo creo, no sé el sondeo actual, pero me imagino que deben existir hoy día igual. Pero eso no significó que este proyecto, que era la propuesta de la asociación, se llevara adelante. Con todo lo que eso significó, aceptar el cambio, definitivamente yo creo que a nivel nacional, en mi época, hace 6 años atrás, no había normas, sí manadas mixtas. Y el grueso eran las bandadas. Pero sí, hubieron esta resistencia, pero yo creo que al final son opciones que uno va haciendo en la vida, y la asociación, su opción era este fondo motivador, el de las golondrinas. Puedo agregar, pero hasta el día de hoy igual incluso existen algunas cosas medias mixtas, de bandadas que utilizan elementos de la ronda, utilizan las etapas, pero como procesos de progresión paralelas, medias mixtas extrañas. Pero siguen habiendo rezagos de eso. Pero también hay que entender que también en ese tiempo los manuales, las guías de método eran la gente las tomaba de manera súper tajante. Entonces cuando se hizo el cambio oficial aprobado por la Asamblea Nacional, mucha gente dice, esto es lo que ordenaron y esto es lo que hay que hacer. Entonces, si bien las resistencias eran más como de gruñido, pero muchos hicieron el cambio porque lo decía la guía de método, o lo decía la Asamblea Nacional, entonces era una orden. Entonces también hay que entender como un poco ese contexto histórico. Ahora, cada vez que se plantea una nueva idea, todos saltan, y la oración, y dónde está la democracia. Ahora es un poco distinto el pensamiento. Pero antes era como, lo dice la asociación y es lo que hay que hacer. Y gruñiré y alegaré a puerta cerrada, pero se hace igual. ¿A ti? Bien, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué le decían las otras comisiones, los grupos, los consejos, cuando comienzan a hacer un cambio? ¿Qué decían la gente común, ¿no? Y las otras unidades con lo que ustedes estaban haciendo? Bueno, yo recuerdo los primeros momentos, ¿no? La manada, la comisión de los lobatos, estaban muy atentos a todo lo que iba a significar ese curso avanzado, donde supuestamente ahí se iba a cocinar. Entonces era como una expectativa de parte de todas las demás comisiones de cómo le iba a ir a la comisión golondrina en este cambio. Y
En ese momento yo siento que uno pudo palpar esta solidaridad de ser guías y escala. O sea, este era un sueño común. Después de venirnos de allá de Callejones, comienzan como las típicas tirantes, ay que sí, ustedes, bueno, y todos los apodos que en su momento pudieron haber habido respecto de ser un plumífero. Pero yo creo que había una cuota así como de sana envidia, para decirlo de alguna manera. Pero sí recordar como mucho la solidaridad, yo creo que, bueno, de ese encuentro, de ese despertar. Yo creo que la rama golondrina es quizás a nivel de la asociación la que lleva la delantera en ser más abierta a los procesos de cambio. Está más dispuesta a vivir una propuesta distinta. Si nosotros miramos las demás unidades, son todas historias. 1907 actualizado, pero 1907, o sea, la patrulla, todo lo que son los cubidos, todo el lenguaje de las demás unidades es un lenguaje que está anclada en la existencia del Power para adelante. En cambio, si nosotros quisiéramos buscar el inicio, la raíz de la rama golondrina, nació hace 20 años. Son más nuevas que... Entonces, esa mentalidad, yo creo, de estar abierta a los procesos de cambio, es algo que está implícito en las guiadoras de bandada. Son mujeres más, comillas, vanguardistas. Son mujeres más que buscan estar a la par del tiempo que se vive, con todo lo que eso significa, los riesgos, las medidas de pata, bueno, etcétera, ¿no? Pero son más guerreras. Oye, Pati, ¿por qué cambiar a golondrina y no simplemente irse por lo que proponía la Organización Mundial Guía, que son las brownies? ¿Por qué no retomar eso de las brownies o lo que se hace en otros países? Definitivamente. La casera. Claro. Yo creo que, bueno, esto ya es una interpretación mía, ¿no? Yo creo que tiene que ver como con posicionar algo que sea propio de este país. Y en las mujeres que en ese momento constituyeron la comisión, tuvieron, yo recuerdo las primeras reuniones, en las manos muchos cuentos que podrían haber sido transversales a cualquier otra realidad de otro país, sobre todo de Europa. Pero la opción fue crear algo de nuestro país. Y en eso se regalaron el censo para buscar este fondo motivador de la vida de las golondrinas. ¿Y cómo lo tomó el resto de, por ejemplo, la Organización Mundial Guía? Bueno, a ver, ahí yo creo que hubieron como toda esta tiranteses, si uno pudiera decirlo, respecto de tirar para abajo, porque como que la propuesta no te la van a comprar, la propuesta la van a tomar un par de años y después la cuestión se va a desinflar, como que en el fondo estaba invirtiendo en algo que iba a pasar muy pronto, que no iba a tener un sustento que pudiera permanecer en el tiempo. Y yo creo que esa fue como el detractor más grande que tuvieron en su momento la creación de este fondo motivador, la posibilidad de que fuera algo pasajero. 20 años puede ser para alguien pasajero, y después los próximos 20 años va a haber otra cosa distinta, ¿no? Pero yo creo que ese fue como el elemento que hizo más peso al momento de tomar una opción, la posibilidad de que durara nada. Pero en general el mundo guía también es un mundo de aceptar los desafíos. Entonces está que bueno, que le vaya bien, que todos pendientes de lo que va a suceder ahí. Y durante, sobre todo los primeros años, la Pati y las dos chiquillas que integraban la comisión, que era como el staff permanente de la comisión, fueron llamadas de todas partes a dar testimonio respecto de esto que estaban creando, cómo lo hacían. Fue un momento muy bonito en realidad de
todo nacimiento, ¿no? Todos querían el chiche. A mí me gustaría saber si nos puedes contar un poco de cómo fue que surgió la historia de Antú Sol Siré para la niña. Bueno, Antú Sol Siré también me llega bien de cerca, porque no sé si ustedes ubicarán, o algunas ubicarán, a la Maya Oyarzún. La Maya fue guiadora de bandada en uno de los grupos en los cuales estuve en Puente Alto, en el Pulpeña y en el Compañía María. Y la Maya fue de las guiadoras que nacieron con las golondrinas. Entonces, ¿cómo buscar algo que no tan solo fuera contar la vida de la golondrina? Porque, entre comillas, el fondo motivador era eso, la vida de la golondrina. Pero ¿cómo colocarle este marco más de cuento que sí tenía la historia anterior de Bambilia y toda una historia que se contaba de Bambilia? Entonces, ese cuento le hacía falta a este fondo motivador. Y comienza un proceso de concurso para ubicar un fondo motivador para la rama. Y es así como sale a la luz Antú Sol Siré, que en la parte gruesa de su contenido como cuento fue hecho por la Maya Oyarzún. Yo me gustaría agregar algo. Hay otra parte, que es la parte de Sol Siré, que es lo que trabaja la Maya, y la parte de Antú, que lo trabajan en Chiloé, ¿cierto? El grupo Cahuala, allá en la isla. Entonces, nuestro cuento es un poco la fusión de ambas historias y de la gente que creó en ese entonces. ¿Y Serina? ¿Ah? ¿La historia de Serina no es agua? Sí, también. Y se llamó un concurso, entonces ahí se mezclaron y se creó el cuento de Antú Sol Siré. Se escribe el año 97 y se transforma en parte del marco simbólico como fondo motivador el año 2001. Oficialmente. ¿Ah? Oficialmente, claro. Antes era un cuento como de apoyo a, y después pasó a ser el fondo motivador. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, Pachi? Lo que pasa es que yo conozco bien poco el tema de la gatita, era demasiado mágico para... Sí, era demasiado mágico para seguir ese cuento que motivó a en verdad cambiar la golondrina, porque yo sí, o sea, puro golondrina, ¿verdad? No conozco mucho cómo era ese mundo mágico. Bueno, espero no darle cuento a la persona que vive con todo el gatito, ¿no? Bueno, te parto diciendo de que la bandera era un fondo así, de estas mismas dimensiones, y era un fondo negro, y aquí había un óvalo rosado, y había una niña que físicamente que representaba así como 7, 8 años, y esa niña tenía 2 alitas. Esa era nuestra bandera. Entonces, si tú lo piensas, una niña de 8, 9 años, que una niña con alas, como niños de la boca. Pero a poco andar, contando esta historia, este fondo motivador, aparecían como otros nombres que eran así como trabalenguas, porque vivían en Bambilia, no vivían en Chile, vivían en Bambilia. Ah, mira, está al revés, pero Puede ser robada en riqueza. porque claro, mira, tiene historia igual. A ver. Ah, mira, claro, ¿ves? Dos barritas llevaba la Virgen y era rosada. Por favor. Las insignias de progresión era estrella, lucero, luna y sol. La primera, la última. Esta era la insignia del anhelo, que nosotros le llamábamos promesa, era el anhelo. Esto era como lo significativo.
Lo mágico que tenía era que era demasiado mágico. Era así como contar la historia de Peter Pan. Porque vivíamos, como te digo, no en Chile, en Vampiria. Vampiria era un lugar